¿Qué harías si todo lo que conoces de Berlín se desmoronara ante tus ojos? La guerra global ha llegado al corazón de Europa. Berlín, una ciudad imponente y llena de historia, ahora es un campo de batalla. La puerta de Brandenburgo, emblema de resistencia, tiembla bajo la lluvia de misiles. Las sirenas resuenan por toda la ciudad, pero el caos es imparable. A cada paso, las calles parecen más vacías, mientras el humo negro cubre el cielo. En la oscuridad, algo se mueve entre las sombras, algo que no es humano, y está buscando. Si este relato te ha dejado helado, dale like y suscribe para más historias impactantes. En un mundo así, ¿a dónde huirías si no hubiera un lugar seguro? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Primera lectura de Otro lado del tiempo, país, Alemania. Ciudad, Berlín. Relato, el silencio bajo la puerta de Brandenburgo. No puedo decir que lo que vimos aquella noche fuera una sorpresa, pero la magnitud de los horrores que presenciamos en Berlín aún me persigue. Era una tarde fría de otoño. Las hojas crujían bajo los pies, pero más allá del murmullo del viento, todo estaba inusualmente en calma. Una calma que anunciaba tormentas. Los noticieros ya estaban saturados de noticias. El mundo estaba al borde del colapso, como una cuerda tensada al límite. Rusia y Estados Unidos jugaban su macabro ajedrez de amenazas, mientras las demás naciones elegían bandos. Algunos decían que el primer misil ya había sido lanzado, otros aseguraban que aún había esperanza. Pero nosotros, en Berlín, ya no sentíamos esperanza, solo una resignación amarga, un presentimiento de que el fin estaba cerca. Me encontraba cerca de la puerta de Brandenburgo, un monumento que, por siglos, había sido testigo de tiempos oscuros y triunfos efímeros. Aquella noche, se erguía como una sombra de su antigua gloria, envuelta en una penumbra que parecía más espesa de lo habitual. Un grupo de personas como yo había comenzado a reunirse en el área. No éramos turistas, no había risas, ni fotos, ni la alegría que solía impregnar el lugar. Solo éramos sombras moviéndonos bajo la luna pálida, esperando, aunque no sabíamos qué, y entonces la tierra tembló. Al principio fue un pequeño temblor, casi imperceptible, pero en cuestión de segundos, el suelo bajo nuestros pies comenzó a sacudirse violentamente. La puerta de Brandenburgo, aquella estructura inmortal, crujió como si estuviera a punto de desmoronarse. Los gritos comenzaron. Algunos corrieron hacia los edificios, buscando refugio, pero otros, como yo, quedamos congelados, como si una fuerza invisible nos retuviera allí, obligándonos a ser testigos de lo que estaba por venir. Entonces lo vimos, un destello en el cielo, como una estrella cayendo, pero mucho más brillante. Todos alzamos la vista, y por un momento pensé que se trataba de un meteorito. Pero no. A medida que la luz descendía, su forma se hizo más clara. No era un objeto de la naturaleza. Era una máquina, una nave de guerra, enorme y opresiva, pintada con los símbolos de alguna potencia desconocida. Se cernía sobre nosotros como un ave de rapiña, lista para atacar. El bombardeo comenzó sin previo aviso. El primer misil cayó sobre la puerta, y el sonido que siguió fue ensordecedor. Sentí el calor del fuego lamiendo mi piel, aunque estaba a varios metros de distancia. El cielo nocturno se iluminó con explosiones, y el aire se llenó de un polvo espeso que lo cubría todo. La puerta de Brandenburgo, el símbolo de Berlín, se desplomó en cuestión de minutos, reducida a escombros ante nuestros ojos. El caos se desató. La gente corría en todas direcciones, pero no había refugio posible. Las bombas caían sin piedad, arrasando todo a su paso. Me encontré corriendo sin rumbo, buscando desesperadamente algún lugar para esconderme, pero sabía que no importaba. El mundo estaba ardiendo, y Berlín era solo una pieza en un juego mucho más grande. Un juego que nadie podría ganar. Logré refugiarme en un sótano abandonado, junto con otros desafortunados que habían tenido la misma idea. Nos apretujamos en la oscuridad, temblando de frío y miedo. Afuera, el estruendo continuaba. Podíamos escuchar los gritos, las explosiones, y en medio de todo eso, una voz que no pertenecía a ninguno de nosotros. Era una transmisión, una voz robótica, distorsionada por el eco y las interferencias, repetía un mensaje en varios idiomas. Ríndete, esto es el principio del fin. El mensaje se repetía una y otra vez, hasta que se grabó en nuestras mentes, como una pesadilla de la que no podíamos despertar. Y entonces,
El silencio. Un silencio que era peor que cualquier explosión. Un silencio tan denso que podía sentirlo en los huesos. Salimos del sótano temblando, sin saber si el peligro había pasado o si solo era una tregua antes de algo aún peor. Lo que encontramos al salir fue peor de lo que imaginábamos. Berlín, nuestra ciudad, ya no existía. Donde antes había calles y edificios, ahora solo había ruinas humeantes. El cielo, cubierto por una nube espesa de humo y polvo, se tornaba de un color rojo oscuro, como si la misma tierra estuviera sangrando, y sobre nosotros las naves continuaban su silenciosa vigilancia, como buitres esperando que su presa terminara de morir. No sé cuánto tiempo pasó, horas, días quizás. El tiempo perdió su significado. Solo sé que, al final, éramos muy pocos los que quedábamos. Algunos murieron de heridas, otros de hambre o simplemente de miedo, y los que aún respirábamos sabíamos que el fin se acercaba. Al final, quedé solo. Me arrastré hasta lo que quedaba de la puerta de Brandenburgo, o lo que una vez fue la puerta. Entre los escombros encontré una pequeña figura de bronce, una estatua que había resistido el caos. La sostuve en mis manos y por un momento me atreví a creer que tal vez, solo tal vez, habría alguna esperanza. Pero luego, escuché la voz nuevamente. Esta vez no era una transmisión, era algo mucho más cercano, mucho más real. Este es el fin. Todo ha terminado. Y cuando levanté la vista lo vi, una figura en el horizonte, envuelta en sombras, caminando hacia mí. Sabía que, quienquiera que fuese, no venía a salvarnos. Solo venía a asegurarse de que no quedara nadie para recordar lo que una vez fue Berlín. Tal vez siempre estuvo destinado a terminar así, tal vez el mundo nunca estuvo hecho para durar. O tal vez, simplemente, estábamos demasiado ciegos para ver las señales. El fin ya no es una amenaza, es una certeza. Y está aquí. Hemos llegado al final. Este relato te impactó. Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación, escritos de otro lado del tiempo. ¿Qué harías si Marienplatz se transformara en el epicentro del fin? Marienplatz, el vibrante corazón de Múnich, está irreconocible. Bajo cielos rojos y tormentas de fuego, el histórico carillón suena por última vez. La plaza donde la vida solía fluir, ahora es una desolación. Entre los escombros, las sombras se mueven, pero no son humanos los que caminan allí. Los ciudadanos que aún resisten saben que la destrucción no viene solo del conflicto bélico. Algo más está a punto de revelarse, algo que cambiará el curso de la historia para siempre. Si esta historia te ha dejado sin palabras, dale like y suscríbete para más relatos como este. ¿Qué harías si lo que creías indestructible colapsara frente a tus ojos? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Segunda lectura de Otro lado del tiempo. País Alemania. Ciudad Múnich. Relato las sombras sobre Marienplatz. Múnich, nuestra querida ciudad, siempre fue un lugar vibrante. Su corazón, Marienplatz, con su imponente Neues Rathaus, solía latir fuerte con vida, con turistas y locales por igual admirando el carrillón, riendo, disfrutando de la cerveza y las tradiciones bávaras. Pero ahora todo está en silencio. Y yo, uno de los pocos que aún camina entre estas ruinas, no puedo evitar sentir que todo esto estaba escrito en algún lugar, en algún rincón del universo, donde los humanos nunca se atrevieron a mirar. Todo comenzó de una manera extraña, como suelen comenzar estas cosas. No fue una explosión repentina, ni un terremoto. No, lo primero que ocurrió fue mucho más sutil, una especie de zumbido, apenas audible al principio, pero constante como el ruido de una máquina gigante que alguien olvidó apagar. Ese sonido impregnó el aire durante semanas, y aunque al principio lo ignoramos, poco a poco se fue metiendo en nuestra mente, en nuestros sueños. Nadie sabía de dónde venía. Algunos decían que eran pruebas militares, otros que era un fallo en la red eléctrica. Pero yo sabía que era algo más, algo antiguo, algo que no comprendíamos, porque el zumbido no solo estaba en el aire, se metía en tus huesos, en tu sangre, como una enfermedad silenciosa. Las primeras señales de lo que estaba por venir fueron casi imperceptibles. Las palomas, que siempre revoloteaban en los techos del Neues Rathaus, comenzaron a desaparecer. Los animales en los parques, los perros y los gatos de la ciudad, también empezaron a comportarse de manera extraña.
Huían de nosotros, como si supieran algo que nosotros no, como si pudieran sentir lo que estaba al acecho. Y luego una noche todo cambió. Estaba en Marienplatz, junto a algunos amigos. Habíamos decidido reunirnos allí como solíamos hacerlo, para intentar distraernos de todo el caos que estaba ocurriendo en el mundo. Las noticias hablaban de conflictos en Berlín, de extraños sucesos en Frankfurt, pero nosotros intentábamos mantenernos al margen, aferrándonos a la vida que conocíamos. Nos reíamos, quizás demasiado fuerte, quizás demasiado nerviosos. Y entonces, justo a las 9 en punto, cuando el carrillón debía sonar como siempre, el reloj del Neues Rathaus se detuvo. El zumbido, ese maldito zumbido, se volvió más fuerte. Sentí que mis oídos iban a explotar, pero no fue eso lo que nos detuvo. No, fue la oscuridad. De repente, como si alguien hubiera apagado el interruptor del mundo, todo se sumió en una negrura absoluta. No fue una simple falta de luz, fue como si el mismo aire se volviera espeso, impenetrable. No podíamos ver ni un centímetro frente a nosotros, y el zumbido, ahora más agudo, parecía provenir de todas partes. Intentamos gritar, pero nuestros propios sonidos se apagaban, absorbidos por esa sombra que había caído sobre nosotros. Minutos, horas. No sabría decir cuánto tiempo pasamos en esa oscuridad. Sabíamos que algo se movía en ella, algo que nos observaba, que nos rodeaba. Podía sentir sus ojos en mi nuca, el roce de su presencia. Pero no podíamos huir. No podíamos hacer nada más que esperar. Y entonces las campanas del Neues Rathaus sonaron. Un sonido hueco, profundo, como un lamento que resonaba desde las entrañas de la tierra. La oscuridad comenzó a disiparse lentamente, pero lo que vimos cuando la luz regresó no era el Múnich que conocíamos. Todo había cambiado. Marienplatz, una vez el centro de la vida de la ciudad, estaba irreconocible. Los edificios seguían en pie, pero sus formas eran distorsionadas, como si alguien los hubiera moldeado con manos torpes. Las estatuas, los símbolos, las decoraciones, todo parecía más antiguo, más primitivo, como si la ciudad hubiera retrocedido siglos en cuestión de segundos. Y la gente, oh Dios, la gente, ya no eran los mismos. Aquellos que habían estado conmigo en la plaza, aquellos que habían reído y bromeado momentos antes, ahora se movían como autómatas, con los ojos vacíos, sin alma. No respondían cuando les hablaba. Simplemente caminaban, como si una fuerza invisible los estuviera guiando hacia algún destino que yo no podía ver. Intenté huir, pero las calles ya no llevaban a donde debían. Múnich había sido reconfigurada, transformada en un laberinto de piedra y sombra. Cada callejón, cada esquina, me devolvía al mismo lugar. Marienplatz bajo la sombra del Neues Rathaus, que ahora parecía más grande, más amenazante. Las campanas continuaban sonando, una y otra vez, como si fueran los latidos de un corazón que se estaba despertando de un largo sueño. Y entonces lo vi, en lo alto de la torre del Neues Rathaus, algo descendía. No era una criatura de este mundo, ni un ser que pudiera describir con palabras. Su forma era indistinta, fluctuante, como si estuviera hecha de la misma oscuridad que nos había envuelto. Pero sentí su mirada, una mirada que penetraba más allá de la carne, más allá del alma. Sabía que estaba ahí por nosotros, por mí. Este es el final, murmuró una voz que no provenía de ningún lugar en particular, sino de todas partes. Múnich ha caído, y lo que queda de ella ya no pertenece a este mundo. Me quedé allí, inmóvil, mientras Acosa se acercaba. Podía sentir el frío emanando de su cuerpo, o lo que fuera aquello. Y cuando finalmente estuvo frente a mí, todo dejó de importar. El mundo, la guerra, la vida. Todo era insignificante ante lo que ahora gobernaba Marienplatz. No sé cuánto tiempo ha pasado desde entonces. Días, meses, tal vez años. Todo lo que sé es que estoy solo. Los demás han desaparecido, absorbidos por la sombra. Y yo, como un fantasma atrapado en este lugar maldito, continúo caminando por las ruinas de una ciudad que ya no existe. Múnich ha sido devorada por algo que nunca debimos despertar. Y ahora, mientras las campanas del Neues Rathaus siguen resonando, me pregunto, ¿cuánto tiempo falta para que el resto del mundo caiga también? Hemos llegado al final. ¿Este relato te impactó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Escritos de otro lado del tiempo. ¿Qué harías si una torre oscura flotara sobre el corazón financiero de Frankfurt, trayendo destrucción? Frankfurt, símbolo de poder financiero, está a punto de caer.
Desde el cielo, una inmensa torre oscura flota sobre la ciudad, desatando el caos. Los rascacielos, que antes representaban estabilidad y crecimiento, ahora se derrumban como si fueran de papel. El río Main se detiene en seco y la vida en la ciudad se apaga. Los que sobreviven ya no parecen humanos, como si la misma torre hubiera absorbido su humanidad. Frankfurt no es solo una ciudad más bajo ataque, es el epicentro de algo mucho más grande, algo que desafía la comprensión. Si este relato te ha hecho pensar, dame un like y suscríbete para más historias como esta. ¿Qué harías si la fuente de tu seguridad se convirtiera en el origen de tu destrucción? Bienvenidos a otro lado del tiempo. Hoy les traigo fragmentos de una realidad distante, tal vez de otro tiempo, tal vez de otro universo. Lo que leeré hoy no está claro, pero su misterio será suficiente para atraparnos a todos. Comencemos. Tercera lectura de otro lado del tiempo. País Alemania. Ciudad, Frankfurt. Relato. La torre en las sombras de Frankfurt. Frankfurt, una ciudad que siempre se alzaba con orgullo, rodeada de sus imponentes rascacielos, su centro financiero, brillando con la promesa de poder y riqueza. Los ejecutivos caminaban por sus calles con el paso acelerado, siempre mirando al futuro, sin darse cuenta de que ese futuro ya no les pertenecía. Yo trabajaba en una de esas torres. El horizonte de Frankfurt siempre fue un espectáculo desde las alturas, y solía observarlo desde mi oficina, pensando que el mundo estaba a nuestros pies. Qué ironía, ¿no? Que en un abrir y cerrar de ojos, el mundo tal como lo conocíamos se viniera abajo, y las torres que simbolizaban nuestro éxito se convirtieran en el símbolo de nuestra destrucción. Todo comenzó con un rumor. Un informe sobre movimientos inusuales en el mercado de valores, fluctuaciones inexplicables. Al principio no le dimos importancia, el mundo ya estaba en crisis. Las noticias de Berlín y Múnich eran perturbadoras, pero Frankfurt, la ciudad del dinero, parecía imperturbable, como si se hubiera convencido de que era invulnerable a lo que estaba ocurriendo. Nos sentíamos intocables, protegidos por nuestros muros de acero y cristal, pero una mañana, justo antes del amanecer, todo cambió. Era un día nublado, y el sol apenas intentaba asomarse entre las densas nubes. El aire estaba denso, cargado de una electricidad que me erizaba la piel. Caminaba hacia la torre cuando lo escuché por primera vez, un sonido grave, bajo, que reverberaba en el asfalto, en los edificios, en los huesos. Era una vibración que no venía de los motores de los autos ni de las obras de construcción, sino de algo más profundo, algo que yacía bajo la misma ciudad. Me detuve, y otros a mi alrededor también lo hicieron. Nos miramos, buscando respuestas en los rostros de los demás, pero no había nada más que el mismo desconcierto. De repente, los sistemas fallaron. Las luces de los rascacielos parpadearon y luego se apagaron por completo. Los teléfonos, los monitores de las bolsas, todo quedó en silencio. Y en medio de esa calma forzada, el sonido volvió, más fuerte, más penetrante. Esta vez no solo lo escuchamos, lo sentimos. La tierra tembló. Un sismo, pequeño al principio, pero luego se intensificó. Las calles de Frankfurt se agrietaron bajo nuestros pies y los rascacielos, aquellas gigantescas torres de vidrio, comenzaron a balancearse. La gente empezó a gritar y a correr, buscando refugio, pero en ese momento comprendí que no había refugio posible. Aquello que venía por nosotros no era algo de lo que pudieras esconderte. Y entonces las nubes sobre la ciudad se separaron. Desde mi posición en el centro financiero, pude ver cómo una figura oscura descendía del cielo. No era un avión, ni un helicóptero, ni siquiera una nave que pudiéramos entender. Era algo más antiguo, una estructura flotante, un coloso que parecía hecho de metal y piedra, una torre que no pertenecía a este mundo, pero que ahora se alzaba sobre nosotros, eclipsando las torres que habíamos construido. La gente la veía y caía de rodillas. Algunos rezaban, otros lloraban. Nadie sabía qué era, pero todos sentíamos lo mismo, una presencia que no debía estar allí, una sombra que nos observaba, como si nuestra existencia fuera un error que debía corregirse. Los primeros destellos de luz aparecieron en la parte superior de la torre flotante, como ojos que se abrían lentamente, y entonces, sin advertencia, cayeron los primeros rayos. Un destello cegador y luego, silencio. No hubo explosión, no hubo ruido. Solo vimos cómo, uno por uno, los rascacielos que definían a Frankfurt fueron cayendo, desintegrándose como polvo bajo esa luz implacable. El edificio donde yo estaba fue alcanzado.
Sentí un calor insoportable y luego un vacío, como si la realidad misma se hubiera rasgado. Cuando desperté, no sé cuánto tiempo después, me encontré tirado en medio de las ruinas. La torre en la que había trabajado, que se alzaba majestuosa sobre la ciudad, ya no existía, solo quedaban escombros, y un cielo teñido de rojo que cubría lo que quedaba de Frankfurt. A mi alrededor, los sobrevivientes intentaban levantarse, tambaleándose entre los restos, pero sus ojos ya no eran los mismos, no mostraban miedo ni esperanza, ni siquiera confusión. Era como si hubieran sido vaciados, como si sus almas hubieran sido arrancadas junto con las torres que una vez dominaron el horizonte. Intenté hablar con ellos, intenté pedir ayuda, pero ninguno respondió. Simplemente caminaban, como autómatas, en dirección a la torre flotante, que ahora se alzaba más baja, más cercana, como si estuviera absorbiendo lo que quedaba de la ciudad. Intenté escapar, corrí por lo que quedaba de las calles, pero era inútil. La ciudad misma estaba cambiando, los caminos no llevaban a ninguna parte, las calles se retorcían, los edificios se desmoronaban en el aire, y en todas partes podía ver esas luces en el cielo, aquellos ojos que nos observaban con indiferencia, como si fuéramos simples insectos a punto de ser aplastados. Finalmente llegué al río Main, esperando que el agua me diera alguna clase de seguridad, alguna forma de escapar, pero lo que vi me dejó sin aliento. El río ya no fluía, estaba congelado, pero no por el frío. Era como si el tiempo mismo se hubiera detenido en esas aguas, como si la misma corriente hubiera sido robada. Y entonces escuché la voz: Frankfurt ha caído, todos caerán. No sé de dónde provenía, no había nadie a mi alrededor. Solo la torre flotante, con su luz que se intensificaba, descendiendo lentamente sobre la ciudad, acercándose más y más. Y entonces lo entendí. No era una invasión, no era una guerra, era una purga. Algo más allá de nuestra comprensión había decidido que nuestra era había terminado, y que Frankfurt sería la primera en sucumbir. Tal vez Berlín y Múnich ya habían caído también, pero aquí, yo estaba viendo el final con mis propios ojos. Me quedé allí, en la orilla del río inmóvil, esperando, sabiendo que no importaba a dónde corriera. El fin estaba aquí, y no había nada que pudiéramos hacer para detenerlo. Y ahora, mientras la torre flotante se cierne sobre mí, mientras su luz se refleja en el río muerto, solo me queda una pregunta: ¿quién será el siguiente? Hemos llegado al final. ¿Este relato te impactó? Dame un like y suscríbete para más historias como esta. Dime qué lugar de tu ciudad se volvería una pesadilla en tiempos de desesperación. Escritos de otro lado del tiempo.